noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Ya estamos listos don Adrián Zapata y yo para presentar el primer segmento. Hoy vieron ustedes que amanecimos con operativos en diferentes puntos del país para capturar a personas vinculadas con visas canadienses fraudulentas que fueron vendidas hasta por 5,000 quetzales y que el Ministerio Público tiene documentados por lo menos 110 estafas. Es una estructura, una red que articuló este modus operandi y de eso vamos a hablar precisamente con una de las funcionarias del Ministerio Público que conoce de cerca este caso que impulsó la Fiscalía Metropolitana. Ella es Ana Elena Guzmán Loyo, es primera subsecretaria general del Ministerio Público, hasta hace una semana fiscal de delitos económicos, ahora está en el despacho superior. Y también tenemos a Pedro Pablo Solares, directivo de Puente Norte, una iniciativa que da asesoría en temas de migrantes. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Buenas noches. Empecemos con usted, doña Ana Elena. ¿Qué fue lo que detonó la investigación que permitió hoy las capturas? ¿Cómo descubrió el Ministerio Público que había una red que estaba estafando a gente para viajar a Estados Unidos? A Canadá, mejor dicho. Sí, así es. Efectivamente, hubieron varias denuncias en donde se denunciaba el hecho de que habían personas que ofrecían visas de trabajo hacia Canadá y que les requerían cierta cantidad de dinero a cambio de poderles conseguir estas visas de trabajo. Es decir, estaban lucrando con la necesidad de la población que requerían de ir a prestar un servicio a otro país, creyendo que legalmente se les iba a dar esas visas canadienses. ¿Y anuncios dónde los ponían? Lo hacían en spots publicitarios en el interior de la República. Los principales departamentos en los que lo hacían era, por ejemplo, Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla, Sololá, Guatemala. Hacían los spots publicitarios y le decían a la población de que iba a haber visas de trabajo hacia Canadá. Entonces, contactaban a las personas, hacían reuniones, pero nunca las hacían en una oficina, sino que los citaban, por ejemplo, a un centro comercial, a un restaurante o en el parque, por ejemplo, ¿verdad? Y les pedían que llevaran todos los papeles. El trámite aparentaba ser legal. O sea, sí hacían toda una artimaña para poder engañar a las víctimas y les pedían toda la documentación, principalmente sus pasaportes, antecedentes penales, antecedentes policíacos, y les decían de que la oferta era ir a trabajar a Canadá en cosechas, en una empresa que se dedica a la cosecha de flores. Licenciada, pero además de eso, no era solo el ofrecimiento de la visa, también iba aparejado el tema del ofrecimiento de la oportunidad de trabajo. Sí, la visa era de trabajo. Okay. Era precisamente poder ir a trabajar a Canadá. Ya con empleador iban aparentemente. Así, la empresa que ellos manifestaban que le estaba dando las visas de trabajo, esa empresa sí existe, pero no tiene ninguna vinculación con estas personas. Lo que hizo el líder de la estructura criminal fue contar con personas líderes comunitarios. Los buscaba, ¿por qué? Para ganarse la confianza de la población. Entonces buscaba a los líderes comunitarios y los enredaba y los volvía parte de la estructura. Estas personas lo que hacían era buscar a gente de la población y les decían, mire, hay oportunidad de trabajo en Canadá. Y por una cantidad que oscilaba entre 900 y 5,000 quetzales aproximadamente, pues las personas creían de que sí era válido y que era real y confiaban en ello. Sin embargo, después de 2 o 3 reuniones y de haberles depositado el dinero, unos en cuentas bancarias y otros pues dinero en efectivo que les daban de mano, se daban cuenta que todo era una estafa, que todo era un engaño, que todo era una artimaña, que definitivamente ya no les contestaban los teléfonos y así fueron encontrando cantidad de víctimas. Derivado de ello, pues se inicia la investigación y es precisamente una persona que se llama Blanca Estela Villagrán González, que denuncia también y ya empieza a dar nombres y se empieza la investigación, a articular todos y cada uno de estos eslabones que nos llevarían a poder desarticular esta estructura. Y ella dice, mire, hay muchas personas a las que les está pasando esto. Yo quiero ayudar y apoyar y tengo algunos indicios. Sin embargo, la sorpresa nuestra fue, a lo largo de la investigación, que esta persona era también integrante de la estructura criminal.
Y es una de la sublíder de la estructura criminal. Ella la habían dejado ligada. fuera del negocio, seguramente. Hubo algún inconveniente por manejo de dinero, un problema entre ellos, y eso la motivó a ella a denunciar a estas personas. Sin embargo, usted sabe que el Ministerio Público hace una investigación objetiva y profunda, y es así como se logra determinar que ella es parte integrante de la estructura criminal. Pero Pablo, dentro del acompañamiento que ustedes hacen en su iniciativa, es decir, esta nueva forma de coyotaje, esta forma más aparentemente fina de coyotaje, ¿es conocimiento de la gente que está ya, ya sea en Estados Unidos o en Canadá o que se acerca a ustedes para buscar apoyo? ¿Es sabido qué abordaje hay de esa gente hacia este tipo de cuestiones? Sobre todo con esto que pasó hoy, ¿no? Pues más que dentro del trabajo que hacemos en la iniciativa, yo creo que ha salido públicamente que este tipo de actividades están a lo largo de todo el país. Hoy, mientras yo estaba preparándome para esta entrevista, veía que las redes estaban respondiendo a los usuarios a estas noticias, diciendo desde todos los municipios habidos y por haber del país. También. Aquí también se llama tal y ese tipo de cosas para Estados Unidos y para Canadá. Entonces creo yo que esto debe ser abordado como algo sintomático de algo más grande, y eso más grande creo que es la desesperación y la ansiedad y el deseo de las personas en Guatemala, que es un país en el que los índices de personas que quieren emigrar hacia el extranjero por las diversas causas que emigran es demasiado alto. Pero ¿por qué Canadá? ¿Por qué no Estados Unidos, que es más atractivo y donde hay más redes de migrantes que pudieran hacer más rentable el negocio? ¿Qué vacío encuentra usted en Canadá que lo hizo más factible para esta estafa? Yo, como lo interpreté el día de hoy cuando lo vi, es que Estados Unidos tiene cerradas las visas de trabajo. No hay programas abiertos, cosa que los mismos estadounidenses no lo saben. No hay visas de trabajo abiertas para esos países, mientras que Canadá sí tiene algunos programas de visas de trabajo. Entonces se hace creíble que esto es uno de los procedimientos establecidos para poder viajar hacia allá. Ana Elena, la persona que denunció era parte de la estructura y llevó a todas las indicaciones y las capturas de hoy. En esta estructura que muestran, ¿están los cabecillas o están solo los mandos medios, que eran los que vendían, estafaban? ¿Hasta dónde llegó esta primera etapa de hoy? Efectivamente, en esta primera etapa tenemos al líder de la estructura criminal, a la sublíder de la estructura criminal y a las personas que él contrató para que estas, a su vez, o sea, los intermediarios, los que eran los jaladores, los que le pedían a la población que adquiriera estas visas de trabajo. ¿Y quién es ese líder? ¿Qué perfil tiene? El señor Edwin José Arriaga Ríos es el líder de la estructura criminal. Esta persona se hacía llamar también ingeniero, también pastor, y es más, cuando él se reunía con las personas y les vendía todo esta artimaña de que podían adquirir visas laborales de trabajo en Canadá, él utilizaba, por ejemplo, la religión. Y decía, vamos a orar para poder lograr que les den estas visas de trabajo. Es una persona que se ha dedicado a esto, engaña a las personas, engaña a las víctimas, engaña a las personas que tienen necesidad de conseguir un trabajo legal, porque ellos creían y ansiaban que iban a obtener un trabajo de forma legal, iban a ir a otro país, aún abandonando a sus propias familias, tal como lo manifiestan ahorita, y creían que iban con un tiempo determinado para poder trabajar en Canadá. Todo era una mentira, todo era una farsa, todo, o sea, les hacían creer que todo era un procedimiento legal. Y el día de hoy, por ejemplo, cuando se hacen los allanamientos en la residencia de él, que era la dirección que él utilizaba como oficina, se pudo encontrar una cantidad de evidencia que será muy útil para la investigación, y precisamente se encontraron aproximadamente 380 pasaportes de todas las víctimas que ellos buscaban y a las que les despojaban mediante engaño del dinero. ¿Estaban constituidos como empresa o sociedad? No estaban constituidos como empresa o sociedad, sin embargo, él hacía creer que tenía una empresa, les daba el nombre de la empresa, pero la fachada es simplemente su residencia, no es una empresa, pero en esa casa se encontraron elementos como, por ejemplo, los formularios que hacían llenar a las víctimas, se encontraron boletas de depósito, porque como si hubieron depósitos en el transcurso de que ellos requerían el pago para poder dar estas visas laborales,
se encontraron sellos de entidades bancarias que ellos utilizaron. Todo es falsificado, todo es una fachada para hacer creer que sí estaban haciendo un trámite de visas de trabajo en Canadá, cuando realmente lo que hicieron fue solamente aparentar y hacer creer y engañar a estas personas que confiaron en ellos. En este caso, no sé si se habrá dado una investigación, tal vez ahorita nos complemente esa parte, pero la famosa garantía hipotecaria o prendaria que dan muchos connacionales para poder optar a esto, Pedro Pablo, ese fenómeno, las consecuencias a causa de estas causas que tú referías, ¿cómo entenderlo ante este ilícito y esta estafa? Sí, hay una asociación muy interesante, y yo creo que lo mencionabas un poquito más temprano, de este tipo de actividades junto con algo que es un poco más conocido como lo es el coyotaje. Es diferente porque el coyotaje al final de cuentas provee un servicio que de una u otra forma sí se provee, ya sea legal o ilegal, o más dicho, de forma ilegal. Pero en estos casos las personas están simple y sencillamente siendo engañadas. No es un servicio ilegal el que se presta, sino que se estafa diciendo que se va a hacer algo que no se realiza. Pero yo creo que es muy importante ver o usar el modelo de los coyotes para ver que al final de cuentas es un problema que trasciende las posibilidades del mismo Ministerio Público, que con los recursos que tiene y con los esfuerzos que hace, veía hoy que la Embajada de Canadá, por ejemplo, agradecía el esfuerzo que hizo el Ministerio Público en su labor el día de hoy, pero que no tiene la capacidad para poder llegar especialmente a los lugares donde toda esta actividad ilícita está sucediendo. Por ejemplo, a finales del año pasado se aprueba el decreto 10-2015, la ley anticoyotaje, como le decía. Y yo me preguntaba, bueno, van a perseguir a los coyotes, pero el mismo comisionado Velázquez nos recordaba, tenemos presencia en el Ministerio Público en menos del 10% de los municipios del país. Entonces, creo que eso nos tiene que llevar como país más bien a replantear la nación en el sentido de la migración para evitar que la gente quiera irse o necesite irse, porque al final de cuentas la criminalización de todas esas actividades, esa es una estafa, Sí. pero la criminalización de la movilización humana, pues vamos a tener pocos recursos para poderlos combatir. Lo que no entiendo es que la denunciante inicial era parte de la estructura, era una persona más bien despechada. ¿Qué pasó con los otros 110 o más personas? ¿Qué pasó que no denunciaron o que no se lograron detectar antes que hubiera alguien ¿O hay más denuncias interesado de los en, estafados? Sí, precisamente, denunciar a sus sí propios hubieron más compañeros? denuncias, pero las personas no tenían a quién, o sea, no individualizaban quiénes eran estas personas, ¿verdad? Entonces, es a raíz de la investigación que se va perfilando y se va documentando y se va individualizando quiénes son estas personas. Ella puso su denuncia posteriormente, pero ya nosotros llevábamos una investigación, todo esto se estudia como un fenómeno para poder establecer quiénes son los responsables, porque ellos como estafadores a veces ni utilizan sus propios nombres. Entonces, dar con el responsable de estas personas, pues es todo un proceso de investigación, de análisis de información. Ya llevamos 110 personas a las que sí se les ha tomado su declaración y las que han declarado y relatado todas las circunstancias de cómo fueron objeto de estafa de esta estructura criminal. Y justamente dentro de la investigación es la denunciante que quiso decir, miren, yo fui víctima. Ella no decía nombres de las personas que se investigaron, pero dentro de la investigación, como por ejemplo se hacen análisis intercomunicacional y se establece comunicaciones entre las personas. Se hizo una investigación también profunda en cuanto a análisis de cuentas bancarias y se pudo ir estableciendo a través de toda esta interconexión de medios de investigación de cómo esta estructura operaba íntegramente. Lisa, ¿cuánto tiempo les llevó la investigación? Una. Y dos, ¿hay forma de caerle a ese dinero que esta gente obtuvo estafando a esta gente que está esperanzada en un mejor futuro? Sí, esta investigación llevó varios meses para poder dar con los responsables de esta estructura criminal que es desarticulada el día de hoy y que es puesta a disposición de los órganos competentes para poder ser ligados a proceso penal precisamente por los delitos de asociación ilícita, de lavado de dinero y de estafa en forma continuada, porque son cantidad de víctimas. Efectivamente, dentro de las medidas que se toman son pedir medida precautoria sobre las cuentas bancarias de estas personas. Definitivamente se establece de que sí hay dinero en estas cuentas bancarias. ¿Más o menos cuánto?
En este momento no puedo darle ese dato porque es parte de la investigación, pero sí le puedo decir que son cantidades ¿Y qué grandes delitos de le pueden dinero. imputar? Son asociación ilícita, lavado de dinero y estafa en forma continuada. ¿Y las penas? Van entre, el lavado de dinero tiene de 6 a 20 años, la estafa de 8 meses a 6 años y la asociación ilícita de 6 a 8 años. Pero Pablo, aparte del daño moral, ¿dónde queda ahora, primero, el riesgo de esta gente que se animó a estafar, a denunciar? Y segundo, el resarcimiento para esa gente o la expectativa del resarcimiento para esa gente. Pues las expectativas yo creo que han de ser bastante bajas, tomando en cuenta que las cantidades son mucho dinero para la familia posiblemente, pero tal vez no lo suficiente para que el Ministerio Público y el sistema de justicia en sí logre penetrar las áreas para poder ir a resarcir, por ejemplo, 1,000 quetzales a una familia. Se me hace improbable, pero quiero aprovechar para comentar cómo es de interesante el hecho de la ubicación geográfica a la que se estaba dirigiendo. Yo veía hoy en una de las fotos de las redes sociales el formulario, me pareció muy interesante que todo estaba muy bien elaborado, se miraba muy profesional, pero una observación de los requisitos que decía que uno de los requisitos era ser una persona que provenía del occidente del país. Y creo que ahí lo que está sucediendo es que se está enfocando precisamente en esos focos de emigración, donde posiblemente el nivel educacional o el acceso a a las redes de una forma más seria no es tan alto para poder cometer estas fechorías. Ana Elena, ¿y es la única o puede haber otra red similar que esté operando en la misma área? Esta investigación en esta primera fase nos dio la responsabilidad de estas personas. Sin embargo, existen otras investigaciones que están en curso y que en su momento procesal pues se le hará saber a la sociedad. ¿Cuántos capturados hubo hoy? Hoy fueron 13 personas detenidas. 13. ¿Y hubo gente que no consiguieron capturar? Hay 3 personas prófugas. ¿Y qué mandos tienen? Son personas intermediarias que eran las que localizaban a las víctimas para poder ofrecerles estas visas de trabajo. O sea que podemos entender entonces que la cúpula de esta estructura hoy es un éxito y están capturadas. Detenidos. Están detenidos. Bueno, ¿les parece si miramos qué están comentando los televidentes en redes sociales? Y si hay alguna pregunta, todavía tenemos oportunidad de responderla acá en la mesa central. ¿No hay redes? Bueno, yo tengo algunos comentarios. La gente me está comentando acá que esto es producto de la necesidad de la gente, que Selvin Chávez, que la gente no tiene lástima de quienes tienen necesidad de mejorar su vida. O por ejemplo, cuando comentó usted que era alguien de la estructura que había denunciado que había delatado a sus colegas, dice, no hay peor cuña que la del propio palo. Con esto terminamos la entrevista entonces con ustedes. Muchas gracias por aclararnos las dudas y por ampliarnos hasta dónde va el alcance de lo que vimos hoy en estos operativos. Gracias a los dos. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos hablamos del virus del Zika. ¿Cómo está actuando Guatemala? ¿Qué es lo que está contabilizando hasta ahora de esta enfermedad transmitida por un mosquito y cómo se va a preparar principalmente para esta epidemia que está ya presente en toda Latinoamérica? Ya volvemos.